morning is Y nuestro lessons tema in esta love. mañana Now, es I had lecciones o intended enseñanzas al respecto del amor. Y bueno, tenía la intención de que usásemos un texto que fuera adecuado para el año nuevo, para el primer domingo del año. Sin embargo, al estar mirando este pasaje, me pareció obvio que al continuar con nuestra serie de estudios, nos llevaría o llegaríamos a un pasaje que es notablemente aplicable a este primer domingo del año. Entonces, por eso vamos a estudiar estos últimos versículos del Evangelio, del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero quiero que vayamos al versículo 23. Hay una razón importante, la voy a explicar en un momento. Respondió Jesús y le dijo a Judas, no al Iscariote, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y estos dos versículos que tenemos aquí verdaderamente están por sobre todo lo que viene después. Uno podría decir que dominan todo lo que viene después, hasta el final del capítulo. Y en particular estas palabras en el versículo 23, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y todo el pasaje trata al respecto del amor, al respecto del amor a Cristo. Y es por esto que he llamado a este sermón enseñanzas o lecciones al respecto del amor. Aquí tenemos diferentes expresiones de amor que están implícitas en estos versículos, que son expresiones de amor por Cristo. Y estas cosas son vitales para nosotros. Casi son como un pasaje lema para este año nuevo que comienza, para que tengamos un tiempo de dedicación a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y tengamos esto presente y entonces vayamos de vuelta al versículo 26. Y el Señor inmediatamente señala que sus palabras continuarán viniendo, pero no de sus labios, porque su presencia con ellos, su tiempo con ellos, había terminado. Y ahora Él sufriría, Él moriría, Él se levantaría de los muertos una vez más para poder ir al cielo y para poder retomar su posición a la diestra de Dios el Padre, como la segunda persona gloriosa de la eternidad reinante en el cielo, igual al Padre, igual al Espíritu. Él ya no estaría en la tierra entonces para poder instruirles de forma personal, pero más instrucción vendría de Él a través del Espíritu Santo. Versículo 26. Mas el consolador, o el abogado, o el ayudador, así se puede traducir también, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en lugar de Cristo. Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el primer punto es el siguiente. El amor. Acuérdense que aquí tenemos enseñanzas o lecciones del amor, enseñanzas al respecto del amor, y hay varias implícitas en el pasaje. Entonces, el primer punto es que el amor aprende. Aprende. Acuérdense que todo gira alrededor del versículo 23. El que me ama, o si alguno me ama, mi palabra guardará. O si alguno me ama, guardará mi palabra. Y el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el versículo 26 frecuentemente es llamado el versículo de la frase doble que dice todo. Porque esto aparece aquí dos veces. Él os enseñará todas las cosas, punto número uno, y os recordará todo lo que yo os he dicho, punto número dos. Son palabras importantes. Primero que nada, el sentido aquí es que el Espíritu Santo será aquel que iluminará a su pueblo, aquel que iluminará al pueblo cristiano,
A través de Él nosotros podemos entender la Escritura. Él nos ilumina en primer lugar. Cuando estamos en tinieblas espirituales y estamos lejos de Dios y somos inconversos, y viene ese día cuando de pronto se abren nuestros ojos y nos damos cuenta que las cosas espirituales son verdad y nos damos cuenta que el Evangelio es verdad. Y entonces entendemos eso de una forma en la que nunca lo entendimos antes. El Espíritu Santo ilumina estas almas que estaban muertas y comienza la obra de gracia en sus vidas. E incluso después de la conversión, Él sigue recordándonos, abriendo nuestra mente a medida que leemos la Escritura, ayudándonos a entender también. Ese es un sentido de lo que tenemos aquí. Él os enseñará todas las cosas. Él no va a enseñar nada. Una vez que la Escritura estuviera completa, Él no enseñaría nada ya que no estuviera en la Escritura. Frecuentemente nos recordará la Escritura, sí, claro. Las cosas serán señaladas por Él, pero Él ya no revela nada nuevo. No, ya no hay verdad autoritativa que venga a ningún cristiano que esté fuera de la Escritura. Y esto nos lleva a la siguiente frase. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través del Espíritu Santo, los apóstoles serían inspirados. Los evangelios serían escritos, las epístolas serían escritas y muchas cosas también en el Nuevo Testamento serían escritas por algunos que no son apóstoles, pero todo en la escritura tiene que ser respaldado, autentificado, verificado por los apóstoles, porque el Espíritu Santo de forma especial fue dada a ellos para revelar el Nuevo Testamento. Y algunos fueron capacitados para recordar las cosas de forma tan vívida y tan clara, de forma perfectamente exacta, sin ninguna falla o error. Ellos pudieron recordar todo lo que Cristo dijo y hecho, lo cual tenía que ser narrado en la palabra de Dios. Entonces dice aquí todo, es decir, no faltó nada. Entonces la Biblia, cuando los apóstoles fueron a la gloria, la Biblia fue completa. Todas las cosas fueron reveladas por el Espíritu a ellos. El Antiguo Testamento ya estaba completo, recordemos. Ahora el Nuevo Testamento sería completado también a través de la inspiración y dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Judas, cuando escribe su epístola, puede mirar hacia atrás al pasado y ya puede decir, la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Completa. Ya nada más se tiene que agregar. La sabiduría de Dios es tal que toda la escritura fue dada durante el tiempo de los apóstoles. Completa, ya está. Es inerrante, es perfecta. A través del tiempo ya nunca seríamos confundidos a través de nueva revelación, a través de afirmaciones de hombres, diciendo que hay ideas adicionales, diciendo cosas así. No, Dios completó la escritura en el tiempo de los apóstoles y eso sería así y quedaría como una guía, como una vara de medición para toda disputa, como la única fuente de autoridad. Y todo eso lo vemos aquí. Pero yo quiero en particular señalar que aprender es un aspecto del amor. Recuerden, si alguno me ama, guardará mis palabras. Y aquí tenemos una de estas palabras, el Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 26. El amor por Cristo ama aprender. Y yo veo en la congregación, no, yo no estoy viendo a nadie así, simplemente estoy tratando de buscar una ilustración, pero veo en la congregación a alguien que está durmiendo durante el sermón. No porque esté cansada la persona, sino porque están aburridos. No porque estén cansados, sino porque no tienen ningún interés en la palabra de Dios. ¿Alguna vez llegó a ver una cosa así? ¿A alguien cuyos ojos están volteando de aquí para allá en la congregación? Bueno, pues la razón es que tú no amas a Cristo. Porque si tú amaras a Cristo, querrías aprender. Si tú le amaras
Y claro, claro, evidentemente sé que el predicador puede ser aburrido, claro que sí. El predicador puede echar a perder la verdad, por así decirlo. El predicador puede hacer que la predicación no sea interesante. Él tiene una gran responsabilidad ante Dios. Tiene una gran responsabilidad de hacer que la predicación sea interesante. Sin embargo, si la falta está en la persona que está escuchando, tal vez no es cristiana la persona, entonces de forma natural se aburre porque no tiene amor por Cristo, no en el aprender, o tal vez un cristiano que tal vez está en reincidencia, en rebeldía, pues entonces tiene poco amor por Cristo y entonces no tiene anhelo de aprender. Y es fácil entonces para esa persona dejar de lado el estudio bíblico porque dice, es que hoy hace frío, no voy a ir. Es fácil dejar de lado las devociones diarias y la lectura de la escritura. Le es fácil a esa persona dejar de aprender porque ya no tiene un amor cálido por Cristo. Y si alguien me ama, guardará mis palabras. Y la palabra griega que se traduce guardará, significa eso justamente, guardar, proteger. Será algo preciadísimo, algo importante, algo valiosísimo para él. Entonces, queridos amigos, el amor de Cristo se expresa a través de tener un anhelo de aprender y de conocer, incluso a través de tener un deseo de tener convicción, de tener deseo de ser conmovido por Dios, el deseo de ser bendecido por Dios. Le amamos a Él y amamos su palabra. Entonces, esa es una expresión de amor para este año. ¿Seré yo un aprendiz a través de todo el año? Sí, los predicadores tienen una gran responsabilidad. Y Dios nos considera responsables si nosotros arruinamos su palabra, si nosotros hacemos que sea aburrida, si hacemos que no sea interesante a las personas, al pueblo de Dios. Esa es una cosa terrible. Es como si alguien estuviera cocinando una comida y no tiene ningún interés en cómo va a resultar esa comida y cuán agradable será y cuán interesante será. Queridos amigos, es una responsabilidad que tenemos. Pero voy a avanzar a un segundo encabezado. Y este es que el amor confía. Y vamos a ir al versículo 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acuérdense que todo esto está bajo el encabezado de si alguien me ama, guardará mis palabras. El versículo 27 es notable. Comienza con una bendición y después avanza a darnos una responsabilidad o un deber. Y la bendición primero es dada. La paz os doy. Mi paz os doy. Y después tenemos una responsabilidad. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la bendición implica una responsabilidad muy grande. Es decir, que confiemos en Él y que no dejemos que nuestro corazón tenga miedo. Y este es el vocabulario del legado. La paz os doy. Os dejo. El Señor no le dejó a los discípulos dinero, ni tampoco propiedades, ni tampoco nada de eso, sino que les dejó algo mucho más grande que eso, su paz. Él utiliza el vocabulario de un legado. La paz os dejo. Esta palabra que tenemos aquí, paz, está en el capítulo 20 también. El Señor resucitado, no voy a ir ahí en este momento, pero dice, la paz sea con vosotros. Y después lo dice una vez más, paz sea con vosotros. Y después lo repite una tercera vez, la paz sea con vosotros. Aquí tenemos el legado de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos reconciliación con Dios a través de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Él vino, Él sufrió y murió por sus discípulos y por todo su pueblo, de modo que ellos pudieran ser reconciliados con Dios. Esa es la paz, la reconciliación con Dios. Piensa respecto de eso, querido amigo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tierra? ¿Muchas casas? ¿Riqueza? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué posees? ¿Educación tal vez que puede ganarte la vida? ¿Todo tipo de cosas
algo que está muy por encima de eso, pues tengo reconciliación con Dios, con mi Dios. Puedo orar con Él, puedo clamar a Él, puedo recibir sus bendiciones de lo alto, puedo caminar con Él, puedo vivir con Él para siempre. Y nunca podría tener un mérito para esto, sino que todo ello es porque Cristo murió por mis pecados y Él me atrajo a sí mismo. Y entonces estoy reconciliado con Dios en todos los problemas de la vida. A medida que se aparecen en la vida, hay algo que está muy por encima de todos ellos. Yo tengo reconciliación con mi Dios. Yo le conozco y camino con Él. Y Él conoce todo de mí. Eso es lo primero. Lo primero es que tienes un resultado ciertísimo en la vida. Mi paz os doy. ¿Y qué es la paz de Cristo? Bueno, pues tengo resultados certeros. Sé cómo todo resultará, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es este bien que yo recibo de Dios? Bueno, pues es mi bien espiritual y eterno. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, Dios se encargará de que mi bien espiritual y eterno no sea dañado y que sea preservado y que yo pueda ser sostenido y que todo eso esté disponible para mí. Las más grandes cosas, mi bien espiritual y eterno están a salvo y están guardados y están protegidos en las manos de mi Salvador. Ese es el bien que habla allí. Todo obra para bien, todo lo que es bien eterno y espiritual. Todo obra para bien. Bueno, y no todo, o no todo obra para bien para mi bien espiritual, para mi bien material, perdón. Porque lo que es bueno para mí de forma espiritual y eterna es que yo sea destetado de los bienes materiales. Así que siempre en tu mente inserta esas palabras en ese versículo, todo obra para bien, para nuestro bien espiritual y nuestro bien eterno. Recuérdalo, esa es la paz de Dios. Esa es la más grande paz en el mundo. El tener eso no tiene precio. Y después, la paz de Cristo. La paz de Cristo incluye un sentido de certeza que Él nos da, que Él imparte a todos los que le aman y a todos los que vienen a Él. La paz os dejo, versículo 27. Mi paz os doy. Es un don, certeza de salvación. La paz de Cristo. Con mucho consuelo leímos al respecto de ello en nuestra segunda lectura bíblica hoy. Le miramos a Él y la consolación fluye de Él. Y hay impedimentos a la experiencia de la paz. Y los impedimentos son nuestra tendencia a caer en temor, a tener temor y ansiedad. Mira el versículo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si permitimos que nuestro corazón se turbe, entonces perderemos ese don, ese sentido, esa concienciación de la paz de Dios. ¿Y de qué podían tener temor los discípulos? Bueno, pues estaban con temor de que Cristo se fuera. Y no tendrían que haber tenido temor, porque el Espíritu Santo les fue prometido. Tenían temor de la hostilidad. Cerraron las puertas porque temían a los judíos, a los líderes judíos. Tenían temor de la persecución y de la hostilidad. El temor hubiera erradicado su paz y lo mismo pasa con nosotros. La ansiedad, por ejemplo, también. Las cosas tal vez salen mal en la vida, hay problemas, hay dolores, hay decepciones. Y si nosotros permitimos que esto nos sobrecoja, pues no podemos quitarlos
Tenemos que vivir a través de ellos, tenemos que reaccionar bien a través de ellos y responder bien, orar pidiendo ayuda de Dios, hacer nuestro mejor esfuerzo. Y no solamente podemos quitárnoslos de la vida, pero por otro lado, no nos tienen que sobrecoger estas situaciones ni tampoco robarnos la paz. Así que la orden viene con una bendición. No se turbe vuestro corazón, no permitas que esto pase. Acuérdate de las promesas, acuérdate de tu bienaventuranza. Acuérdate de acudir o usar más bien el recurso de la oración. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Satanás viene y te tienta y te dice que tú en absoluto puedes ser salvo y te roba tu certeza y te pone a dudar, no le hagas caso, no permitas que eso pase. Ora a Dios, pide que te ayude. Consuélate con las promesas de Dios. Acuérdate de tu testimonio, de salvación. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces el amor confía.